Bienvenidos a un nuevo episodio de Mio Podcast. Mi nombre es Juan Pablo Garay y hoy estamos de manteles largos porque en el episodio de hoy tenemos el gusto de estar con Luis Ramírez, conocido ya por muchos tal vez, y a los que no, seguramente después de esto van a por ahí investigarlo. Él es CEO de un montón de empresas en el ramo inmobiliario y estamos muy contentos porque hoy nos viene a platicar desde su experiencia, cómo ha sido un poco tu historia, Luis, y sobre todo qué tips y qué consejos con toda la experiencia que has logrado nos puedes dar a nosotros como inmobiliarios. Bienvenido, Luis. Gracias, Juan Pablo, muchas gracias por recibirme y por invitarme a este podcast extraordinario. Creo que sin duda estos espacios permiten que justo las personas sigan capacitando, sigan creciendo, así es de que felicidades a ustedes por invertir su tiempo en estos espacios. Muchísimas gracias, Luis. Oye, mi primera pregunta sería, ¿cómo iniciaste? Sé que eres abogado, pero ¿cómo iniciaste en el ramo inmobiliario? Pues mira, fue muy circunstancial porque yo salgo de la carrera, pongo mi despacho, obviamente como muchos abogados aspiramos a ello, y me doy cuenta que empiezan a llegar clientes, dos tipos de clientes. Uno, que era el que llegaba a hacer negocios en el mundo inmobiliario. Me llamó mucho la atención de un señor que cuento esta historia en uno de mis libros, el señor N, que llegó y me pidió un contrato de compraventa y me di cuenta que ese contrato de compraventa él pagó 1.8 millones, o sea, 1.8 porque le costó 100,000 la escritura. Y después de 3 semanas de haber firmado la propiedad me llevó un contrato de obra a precio alzado, ¿no? Entonces me di cuenta que ese contrato era por 700,000 pesos, pero antes de que pasaran 3 meses, bueno, el caso que me obligó a ir a la casa, yo cuando vi la casa la vi cayéndose, la vi muy fea y dije, pues qué señor tan despistado, porque oye, era un hombre que además siempre me pedía ir citas por la noche, iba muy trajeado a mi despacho. Yo decía, algún día voy a tener la calidad de esos trajes, porque los míos eran de ciertas tiendas económicas, corbatas del mercado en ese entonces, pero bueno, iba muy bien vestido. Dije, ¿cómo una persona con esta capacidad puede comprar una casa que se estaba cayendo? Literal tenía un agujero en el techo. Lo que me sorprendió fue que justo a los 3 meses después de haber firmado la primera casa, del primer contrato, perdón, me pidieron un contrato de compraventa para vender esa casa que había remodelado. Y ahora el contrato era por 3.5 millones. Hice cuentas, dije, caray. Algo de ahí. Se ganó 1 millón y pico de pesos en menos de 3 meses. Algo está. Entonces ahí me interesó el mundo inmobiliario. Luego ese mismo señor me empezó a hacer estas técnicas que hoy sé que son técnicas de ganancia de capital. Y después empezó a quedarse con las tortugas. Yo hoy le llamo eso a las tortugas, porque en el sector inmobiliario tienes bienes inmuebles con los que puedes hacer negocio y te dan estos saltos de ganancia de capital, pero también luego tienes las tortugas, que son esos inmuebles que no hay que vender, Juan Pablo, los que te dejan buen cash flow, buena rentabilidad. Esos, pues digo, hay que mantenerlos. Entonces el señor me dice, oiga, yo quiero que usted me haga los contratos, me investigue el inquilino, y yo no quiero meterme en problemas, quiero que sea como un seguro, fue lo que él me dijo. Entonces creamos la protección jurídica de arrendamiento que hoy mi empresa Alegre Global Consulting, pues ahí incursionamos, ¿no? A todas las asociaciones. Empezamos este despacho en México hace, déjame ver, 15 años, digo, yo tenía 15. El tema es que hoy tenemos 13 oficinas en toda la República, incluido aquí Guadalajara. Seguramente conoces a nuestra city manager, a Jessica Salcedo. Y pues bueno, la realidad es de que esa fue parte de la incursión en el mundo inmobiliario, que después me di cuenta que hacía falta entonces mucha capacitación. No había tantas asociaciones como hoy que se preocupan por capacitar al gremio. Y pues bueno, creo que la capacitación es algo indispensable porque esto es cambiante tremendamente, Juan Pablo. Definitivamente, y gracias, Luis. Definitivamente es lo que buscamos mucho a través de este podcast. Y preguntarte, en estos 15 años de que iniciaste con el despacho, que iniciaste con Legal Global, actualmente, ¿cómo se han modificado las rentas o el mundo inmobiliario? Uy, tremendamente. Creo que lo que seguimos teniendo es mucho miedo. Los propietarios siguen teniendo miedo, pero claro que ha cambiado. Antes, por ejemplo, pedíamos un fiador. Sí. Todos seguimos teniendo la percepción de que para garantizar las rentas necesitamos un fiador. Y sí, jurídicamente y como abogado lo confirmo. No hay mejor vehículo para garantizar el arrendamiento que un fiador. Desafortunadamente los tiempos han cambiado y hoy nadie quiere ser fiador. Claro. Porque ya el hijo, incluso los padres no quieren ser fiador de sus hijos. Dicen, pues no va a pagar nada. ¿Quién sabe si pague? ¿No? Y en su mayoría conocen las consecuencias. Entonces ha cambiado mucho. Yo estoy seguro que estamos transitando. Primero, el mercado está cambiando. Estamos entrando a un mercado de rentas, pero a un mercado de rentas en el que las personas no quieren estos plazos forzosos. Pero fíjate, es tan contemporáneo como la propia ley. La propia legislación prevé, por ejemplo, que en el arrendamiento tenemos que tener un año forzoso para ambas partes. Y hoy las rentas, que es otra de las compañías que hoy tengo el gusto de dirigir, vivelasrentas.com, pues creamos edificios
para que las personas puedan rentar, pero espacios de un mes. O sea, tú puedes llevar con tu mochila todo amueblado y rentar un mes. Pero el 90% de los propietarios, el 90% de las personas tienen miedo de rentar su casa por mes. Pero, ojo, puede ser mucho más rentable. Entonces, es medio absurdo porque creo que estamos entrando a este nuevo mercado en el que no hay ni siquiera un depósito. Bueno, las plataformas como Airbnb no te piden un depósito. Está basado en la confianza, es una red social. Sí, y en todo el análisis que te permite hacer eso, o sea. Exacto, digo que no estoy diciendo que no investiguen a quién vendrá a su casa, pero sí tenemos que ser un poco más flexibles. Ahora, jurídicamente, ¿cómo caen estas estancias de mediano plazo? Caen entre el borde entre hospedaje y arrendamiento puro. No me refiero a la figura del arrendamiento puro, sino arrendamiento como tal. Ojo, porque fíjate lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos todo el periodo de rentas que es menor a 30 días es considerado hospedaje. Más de 30 es considerado arrendamiento normal, pero puedes rentar por 2, por 3, 6, 4 meses, el tiempo que quieras. Y hoy los millennials, por ejemplo, nosotros los millennials, por ejemplo, hombre, creo que lo que buscan, pero no solo los millennials, personas de cualquier generación, o sea, el que se divorció hoy, a los 40, a los 60, necesita un lugar a donde entrar inmediatamente. Entonces, creo que el sector de las rentas ha cambiado tremendamente. Hoy las personas buscan primero rentar más rápido, rentar en horas, porque así de rápida es la vida hoy. Gente que se viene a vivir a Guadalajara o que se tiene que te sale un negocio mañana en Ciudad de México y pues tienes que irte a Ciudad de México. ¿A dónde llegas? Vas a hacer un prefiltro y hay propietarios que siguen exigiendo el fiador. Fíjate que la figura de la póliza de arrendamiento no sustituye al fiador, pero es algo extraordinario porque, y me preguntabas cómo ha cambiado en estos años. Pues te puedo decir que el 90% de nuestras protecciones que hacíamos en 2015, 2010, eran con fiador. Sí. Y era un requisito investigar al fiador que tuviera la propiedad, que estuviera libre de gravamen. Hoy solamente el 10% son con fiador. Por supuesto que hay propietarios que siguen exigiéndolo y es muy respetable. Pero ya realmente hoy las personas no son fiadores, insisto. Y creo que la figura de la protección jurídica pues te da una certeza, porque nosotros, por ejemplo, el 89% de nuestros incumplimientos antes de 30 días o pagan o se van. Y esto gracias al mecanismo que tenemos de cobranza extrajudicial y demás, ¿no? Hoy hacemos más o menos al mes 1.500, 1.800 protecciones jurídicas en toda la República, y la verdad es que solo la presión que tiene el inquilino de ver que un despacho de abogados está celebrando una protección jurídica, ya con eso el inquilino dice, espérame, si no pago, me van a echar para afuera o me van a tener consecuencias. Es que no es lo mismo el que hagas el contrato con el propietario y ahí nos vemos, a que tengas realmente el respaldo de una empresa. Totalmente, y fíjate que ahora, hablando de esto, han cambiado y han surgido nuevas formas, ¿no? Se puede hacer el contrato ante notario. Aquí en Guadalajara está muy en boga el tema de la justicia alternativa, muy respetable, creo que todos son buenos. Sin embargo, la gran diferencia es que es como el seguro. No estoy diciendo que mi empresa sea una aseguradora, pero tú chocas, le hablas al seguro y el seguro arregle tu coche. Claro. Sí, y en el caso de la justicia alternativa y de los notarios, que son, mis respetos, grandes profesionales, grandes juristas, sin duda pues tienen una certeza jurídica, pero hay que pagar el abogado. Sí, eso es independiente. En mi empresa no, en mi empresa hacemos el contrato, hacemos la investigación y el cliente no tiene que pagar absolutamente nada, nosotros nos encargamos de todo. Digo, creo que al final esta figura de la protección jurídica se va consolidando, y no solo para rentas de largo plazo, también para Airbnb. Tenemos una protección que se llama protección Airbnb, B&B nada más. Ok, ¿y esto cómo funciona? Bueno, pues tienes una protección, por ejemplo, por un año para que tú puedas rentar tu propiedad. Se supone que las plataformas como Airbnb o Booking o estas tienen su seguro. ¿Piensas? Pero el problema, ¿sabes cuál es? Principalmente, ¿quién entra a tu casa? Imagínate que entra un delincuente, alguien que hizo ahí una fabriquita de estupefacientes, de drogas. No importa si son buenas, también te pueden detener. Bueno, no detener, pero bueno, digo porque hay buenas y malas, ¿no? Okay. No importa la calidad, pueden asegurar el inmueble. ¿Sí? Y ese es el problema. Entonces, Airbnb no va a traer a sus abogados a que te liberen el inmueble. Entonces, esta protección sirve para tener un año de cobertura contra esta aplicación de la ley de extinción de dominio, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que siempre hay que tener, pues, insisto, es como el seguro del coche. Chocas y sabes que puedes hablarle al seguro. Sí, igual que los seguros, son para no utilizarlos, pero que tengas la tranquilidad como propietario, que hay muchísima gente que pone ahí pues, los ahorros de su vida o simplemente las inversiones que tiene, que no se va a atorar, porque muchas veces la gente lo que quiere, como tú dices, y en tu otra empresa ahorita platicamos más, es un rendimiento. Al fin y al cabo es un negocio financiero, es decir, lo meto en el banco o compro un inmueble, o lo tradicional era compro un inmueble para rentas tradicionales, y ya sabemos que en habitacional entre el 4.5, el 5 podría ser un poquito más, pero con los riesgos de que, oye, ¿qué pasa si no me pagan? Ahora, veo que también estás trayendo modelos más interesantes porque el mismo mercado está cambiando, la gente quiere
a lo mejor no vivir todo el tiempo en el mismo lugar. Los millennials y no millennials, estoy de acuerdo contigo, o la gente que a través del teletrabajo puede trabajar por temporadas y puede vivirse a otro lado. Platícanos un poco de esto, de vivedelasrentas.com, ¿cómo funciona? Sí, mira, totalmente, creo que eso también ha cambiado y la gente ya empieza no nada más a comprar una casa. El problema que tenemos, un tema cultural en Latinoamérica, nos dicen desde que somos niños, cómprate una casa, mijo, y vamos y nos compramos una casa, pero en la que queremos vivir. El 90% de las personas, un poco más, 95%, queremos oler a nuevo, ¿no? Queremos decir, ay, que... Pero no nos damos cuenta que esa no es una buena inversión. El negocio, por ejemplo, está con las feas. Me refiero a las casas feas. Caray, ese es el negocio, comprar una casa que a lo mejor pues hay que darle una manita de gato para poder hacer un flipping, etcétera. Entonces, de verdad, se vuelve bien interesante cómo en el tema de las rentas, pues hoy las personas sí analizan más, porque ese 4.5% del que hablabas es una rentabilidad anual bruta, pero nadie, los que presumen vivir de las rentas, yo en conferencias que he dado para 500, para 1000 o para 10,000 personas, pregunto quién vive de las rentas y todos muy... Pero realmente cuando hacemos el desglose de la renta decimos, espérame tantito, ese 5%, una propiedad que te costó 1,000,000, te deja 50,000 al año, pero ya te pusiste a pensar en el predial, en los property tax, en los, por supuesto, el inquilino que no te pagó un mes o que se fue y te quedó de ver el teléfono, hay que reparar, no sé, el boiler, que se amuelan a cada rato. O sea, la rentabilidad neta viene siendo de un 2% promedio. Si te deja el 5%, mis datos, mis análisis financieros hablan de un 3% de gastos en mantenimiento de la propiedad e impuestos. O sea, te queda el 2%, eso es vivir de las rentas. Realmente nosotros lo que creamos en vivedelasrentas.com son productos que justo permiten tener esta rentabilidad mínima del 10%, pero neta. O sea, buscamos que las propiedades tengan ingresos del 12, 13 o 15%, menos gastos, pues bueno, tenemos estas rentabilidades del 10%. ¿Cómo lo logramos? Tenemos edificios, hoy tenemos por cierto 26 edificios en toda la República Mexicana funcionando, que se encuentran dentro de las ciudades, edificios de 15 minutos, donde la gente quiere vivir, llegar caminando a todos lados, espacios más pequeños, que alguien ahí por ahí me decía, es que ¿quién va a querer vivir en una habitación, en una suite, en un Smart Depa, como le quieras llamar? Nosotros hemos acuñado el término Smart Depa, de 12 metros, 15 metros cuadrados. Oye, ¿cómo? Bueno, pero con todo incluido, 100% amueblado, tienes una cama que puede desaparecer, o tienes la cocina ahí, tienes tu propio baño. Entonces son habitaciones dignas que cuestan 5,000, 6,000, 7,000 pesos dentro de las ciudades. Aquí en Guadalajara tenemos, por ejemplo, 4 edificios funcionando y 2 más en construcción, en la Colonia Moderna, en Avenida La Paz, en Suites Toledo, que ya está funcionando, se mantienen ocupaciones al 100%, porque las personas dicen, prefiero vivir en este lugar por 2, 3, 6 meses, llegar con mi mochila, tengo todo amueblado, me incluye el agua, la luz, que estar viviendo en un departamento. ¿Qué pasa? Que muchos son roomies y se juntan 2 o 3, pero el problema de los roomies es que luego el roomie ya no pagó. Es un problema. Sí. Entonces, creo que estamos, claro, solucionándole la vida a 2 personas. Primero, el inversionista que dice, oye, yo quiero ganar el 10% mínimo anual de rentas, nosotros administramos. Digo, también depende del edificio, hay algunos edificios que ustedes pueden administrar, pero lo más importante es que de paso estamos solucionando el problema de vivienda para quien quiere vivir dentro de las ciudades y llegar caminando a todos lados. Entonces, creo que ese es el futuro de la vivienda en el mundo, en México así es. Y digo, también tenemos algunos edificios, por ejemplo en Tulum, que están padrísimos, ahí son más grandes, hasta penthouses, pero también están enfocados a las rentas vacacionales, ¿no? Claro. Entonces, creo, mi querido amigo, que este mundo inmobiliario y este mundo de las rentas hoy es totalmente diferente al de hace 15 años. Definitivamente, y el mercado ha cambiado y como inmobiliarios o nos adaptamos o vamos a empezar a dejar de perder oportunidades y negocios, porque realmente yo creo que las oportunidades y los negocios están más que nunca, pero hay que saber aprovecharlos y hay que cambiar el paradigma, como tú decías, desde el fiador obligado y a la vez capacitar a nuestros mismos clientes, porque a veces la gente te lo pide por miedo, por desconocimiento o porque mi papá sí lo hacía. Pero para eso nos contratan, para no ser nada más para cobrar la comisión, sino realmente asesorarlos. Es algo bien importante, fíjate que la mayoría de las personas ya no confían hoy en los agentes inmobiliarios porque o no confían o se quieren ahorrar el dinero. Yo siempre digo, hay que contratar a los expertos. Yo, por ejemplo, nosotros, a pesar de que somos expertos, nos apalancamos con agentes inmobiliarios porque ¿quién más va a saber de Guadalajara que tú que manejas la zona de Guadalajara? Y dentro de Guadalajara hay especializaciones o especialidades, digamos. Sí. Entonces, creo que vale la pena siempre contratar al experto que te pueda asesorar y luego por ahí se habla es que yo para vender una casa pongo el anuncio. Sí, pero no es lo mismo. O sea, voy a vender la casa, pero ¿cómo vas a recibir? Mira, temas hasta de fraude o de asalto, ¿no? Tienes que perfilar al lead, tienes que saber que de verdad tienes las ganas y las posibilidades de comprar la casa. Y si tú vas a comprar, igual necesitas una asesoría. Entonces yo creo que siempre en todo, así como el inmobiliario se respalda con el equipo poder, por ejemplo, de mi empresa Legal Global Consulting, con asesoría legal fiscal, pues también quien vende una casa o quien compra te tiene que contratar a expertos que permitan justamente pues tener esta
esta asesoría, que por mucho que exista la inteligencia artificial, por mucho que existan las páginas web, de verdad el factor humano creo que es importante. ¿A poco, yo le pregunto a usted que nos está viendo y quiere comprar o vender su casa, ¿a poco tomaría una cita médica en Zoom? Bueno, si es algo tranquilo, sí, pero si es algo más, ¿tomaría una cita médica por Zoom? Si se trata de su patrimonio, ¿se lo dejaría a la inteligencia artificial? Hay que contratar a los que tienen años, como todos los agentes que están en esta gran asociación, el Movimiento Inmobiliario de Occidente. No, y como tú dices, tampoco nosotros somos expertos en todas las áreas. Nosotros nos apalancamos con ustedes o con abogados o con notarios para que cada quien haga su parte profesional. Sí, porque en una operación de compraventa hay un montón de cosas. Y eso si la propiedad está bien. Si hay algo que habrá que arreglarle, ahí son los negocios. Cuando una propiedad no está al 100% o está decaída o lo que sea, puede haber buenos negocios. El tema es no tenerle miedo. Segundo, apoyarnos en expertos. Y tercero, bueno, ya planteárselo a nuestros clientes. Totalmente, querido Juan Pablo. Oye, y para este año que está empezando, bueno, ya estamos en el segundo mes, ¿cómo ves el panorama para México? Interesantísimo, buenas noticias. Fíjate que justo en mi programa de radio, que tenemos ya 7 años al aire, los invito a que nos escuchen jueves 10 de la noche a las 4 de la tarde por el Heraldo Radio, 25 ciudades en México y el sur de Estados Unidos, y que se suscriban también a un podcast que por ahí acabamos de invitar a la presidenta. Sí, claro. En todos lados me encuentran como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Y pues bueno, pues lo que se decía en 2022, fake news y más fake news. Va a haber una recesión, va a estar de la patada. Lo peor es que grandes personajes que tienen también podcast y que son seguidos por muchas personas también diciendo, no inviertan este 2023. Va a ser un año en el que hay que ahorrar. Gran error. Tu dinero se está devaluando en el banco. Y fíjense nada más cómo cambian las previsiones. O sea, todos son miedos y fake news. Y el miedo pues significa falta de capacitación. Capacítense, entiendan, vean cómo está el mercado. Ya justamente hace unos días, ya grandes calificadoras como Goldman Sachs ha cambiado su predicción de respecto a la recesión. ¿Qué decían las grandes calificadoras y los economistas? Al cierre de 2022 decían que había un 80% de probabilidades de recesión en México y en Estados Unidos. Enero cerró la tasa de desempleo en Estados Unidos con el nivel más bajo en 53 años. O sea, no hay desempleo. Número 2, creció la economía, se dio la inflación. ¿Sabes cuál es la nueva previsión? Que hay un 20%, nada más un 20% de probabilidades de que haya recesión. ¿Cuál es la predicción del Fondo Monetario Internacional? Que Estados Unidos va a crecer un 1% este 2023 y México, de lujo, 1.8%. Eso no es recesión. Sin duda no va a haber ninguna recesión, y la recesión la podemos causar por estos miedos de si vamos a dejar el dinero, y el único afectado pues es el ahorrador, porque sí, las tasas de interés me están dejando el 10, el 11%, subió la tasa de interés, qué padre. Sí, esto lo hace para contrarrestar la inflación, pero tu dinero realmente, la inflación, siempre lo he dicho, Miguel Juan Pablo, esto es real. La inflación te mide, con todo respeto, pues el arroz, los huevos, la gasolina, pero no consumimos eso. ¿Cuánto vale el té? ¿Cuánto vale tu café de esta marca que consumes con mucha frecuencia? ¿Cuánto vale realmente tu vida? Y nos damos cuenta cuando vamos al súper, ¿no? Realmente con 5,000 pesos hace 3 años traías el súper lleno, vete hoy con lo mismo que gastabas y traes medio carrito. O sea, la inflación nos marca algunos productos, pero realmente la vida sigue encareciéndose. Yo te aseguro que si tú dejas tu dinero en el banco, hablamos de $1,000,000 y hoy te quieres comprar una casa con ese $1,000,000, date cuenta que en 2024, un año más, no vas a poder comprarte esa misma casa. Pero hasta los coches han subido tremendamente. Entonces, por mucho que te pague el gobierno el 10%, me parece ridículo. Recuerden que los inmuebles es el único activo que tiene una rentabilidad compuesta. Ahorita hablábamos de rentas, ¿no? Hablamos del 10%. ¿Te gusta? Claro, para un inmueble está súper bien. Pero la rentabilidad compuesta es 10% por un lado de rentas, de cash flow, y por el otro lado la plusvalía. Tienes que enfocarte en un lugar donde te dé por lo menos el 20% de plusvalía anual. Guadalajara es una de esas ciudades que ha tenido una plusvalía del 17%. Entonces, digo promedio, pero hay lugares que te dan 20, 25. Entonces, si traes 20 es una rentabilidad compuesta, como el interés compuesto. Traes 20 de plusvalía y 10 de rentabilidad, pues hablamos de un 30. Tu dinero en el banco te deja el 10 y solo este año porque va a bajar la tasa. Totalmente. Pues bien, Luis, se nos va el tiempo. Te quiero agradecer por este episodio, por todo lo que nos sabes. La gente te puede buscar, ya nos dejaste todas tus redes sociales, que se suscriban a tu podcast. Por favor. Y que tienes algún comentario, también nos lo dejen aquí, te lo haremos llegar. ¿Algún último mensaje que le quieras dar a todos los inmobiliarios y a todas las personas que ven este podcast? A los inmobiliarios que sigan capacitando, de verdad es bien cambiante el mercado, la tecnología, apalánquense de ella, pero sobre todo inviertan tiempo en el activo más
valioso que tenemos, que es la mente. Qué bueno que inviertas tiempo, esto es gratis, por lo menos invierte tu tiempo en estos podcasts. Muchas gracias, soy Luis Ramírez, me encuentras como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario en todos lados, y aquí para los agentes inmobiliarios en mi empresa Legal Global Consulting, Jessica Salcedo, nuestra City Manager, de manera personal con mucho gusto les atendemos. Muchísimas gracias, Luis. No me quiero despedir sin decirles que nos sigan en nuestras redes en Mio Podcast, tanto en YouTube como en Spotify estamos, y en Facebook y en Instagram y en LinkedIn como Mio Movimiento Inmobiliario de Occidente. Nos vemos en el próximo capítulo. Hemos llegado al final de otro capítulo. Conoce más a través de nuestra página web www.mioac.com. Los esperamos en un episodio más de Mio Podcast.